Fíjate que hay un problema, bueno, problema, dependiendo de qué punto de vista le mire, es un problema o no. Aunque pues al final la última palabra la van a tener en un futuro, pero a lo que me refiero es lo siguiente, y es que por lo general los peleadores en la UFC o en las MMA en general lo que hacen es que ellos pelean en una categoría de peso, por decir, pelean en 90, vamos a ponerlo primero por kilos, pelean en la categoría de los 90 kilos. Pero ese peso lo dan el día antes de la pelea. Es decir, lo dan el viernes. ¿Sí? Porque pues, las conferencias de prensa son el jueves, el viernes dan el pesaje y pues el sábado ya van a pelear. Pero entonces digamos que el peleador tiene una categoría de 90 kilos, él da el pesaje el viernes, pero lo que pasa es que después de dar el pesaje, ellos vuelven a ganar cierto peso porque vuelven a hidratarse, vuelven a hacer todo el proceso para pues el día de la pelea estar pesando 95, 96, incluso hay tipos que llegan a pesar 100 kilos el día de la pelea, porque pues llegan a cortar ese peso, unas 20, unos 10 kilos, unas 20 libras. Ahora, vamos al término de libras. ¿Y qué es lo que pasa? Como ya comenté en el ejemplo, la mayoría de los peleadores pelean en una categoría de peso inferior a su peso normal. Y eso lo hacen para tener cierto tipo de ventaja, cierto tipo de beneficio, podemos decirlo así, con respecto a los demás, aunque ahí nos genera una duda, por ejemplo, pues porque al final un beneficio o el hecho de cortar peso se hace para tener una ventaja sobre alguien más, pero pues si todo lo están haciendo, al final pues la ventaja no es que sea muy notoria, pero el caso eso ya es algo aparte. El tema es que siempre se suele decir que los cortes de peso es más duro todavía que la pelea porque pues es el hecho de no comer, no tomar agua, deshidratarse completamente, incluso pues hay imágenes donde los peleadores están casi en los huesos. Por ejemplo, una imagen conocida es cuando Conor, hablando de McGregor, peleaba en la 145 y cada vez que tenía que hacer un corte de peso hasta esa división, pues digamos el tipo tenía una cara casi calabérica porque pues todo estaba completamente deshidratado, no tenía casi nada de agua en el cuerpo y pues él de alguna manera tenía que hacer ese sacrificio, entonces pues se veía muy distinto a lo que normalmente era pues en un estado normal. Y el caso es que en estos últimos años han habido luchadores o bueno, peleadores que han decidido no cortar tanto peso, ¿sí? Sino que en vez de ubicarse en una categoría inferior a de su peso normal, intentan ubicarse en una categoría relativamente cercana a su peso. Por ejemplo, un caso de estos es Israel Adesanya, que si no estoy mal es de los peleadores y de los campeones que o que menos peso corta, porque pues al final el tipo si no estoy mal, corta como unas 10 libras, como unos 5 kilos más o menos, y que relativamente a comparación de otros números que se han visto dentro de las MMA, es bastante poco. Pero resulta que hace poco, estoy usando poco demasiadas veces, pero el caso es que sale un tipo llamado Paddy the Baddy Pimblett, y es completamente la antítesis, bueno, no la antítesis, pero sí es un caso muy particular en lo que se refiere a los cortes de peso entre los UFC. ¿Por qué? Porque el tipo es un man que pelea dentro de las 155 libras, siendo las 155 libras una de las divisiones más difíciles dentro de la UFC, siendo una división que tiene a casi, o sea, es el top 10 de la división de los 155 y tiene una barbaridad impresionante de asesinos, digamos así. Pero entonces el tipo pelea en las 155 y por lo general siempre se da el hecho de que los peleadores pues intentan, cuando están en actividad o cuando están en periodo de pelea, intentan mantenerse no necesariamente en el peso, sino que intentan subir, pero hasta cierto límite. Por ejemplo, un peleador que por lo general pese 200 libras, si pelea en las 155, tiene que perder 50 libras, por lo que, pues, bueno, 45, pero tiene que de alguna manera no pelear, perder el peso y después volverlo a subir hasta 200, sino que se mantiene 190, 180 para que los cortes de peso no sean tan difíciles. Pero el caso de Paddy Pimblett es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el tipo pelea, hace el corte de 155 libras, por lo cual pues está deshidratado, incluso el tipo pues está marcado y demás, pero apenas termina la pelea, inclusive dentro de la misma noche después de la pelea, el tío empieza a comer, empieza a comer, empieza a comer, empieza a comer y come y come y come y come y come, hasta el punto de que 3 días después el tipo pasó de estar pesando 155 a estar pesando casi 200 libras o 190, por ejemplo. Y ahí es cuando la gente empieza a preguntar si es como decía, de ahí donde sale el problema, ¿será que eso en algún momento le va a pasar factura para Pemble? Porque si obviamente el cuerpo a medida que van avanzando los años, a medida que va volviendo más viejo, pues no reacciona de la misma manera a los métodos que se utilizan para cortar el peso. Sí, a veces, pues con el tema de la edad y con la actividad física es mucho más difícil cortar el peso con los años.
Y el hecho de no mantenerse en un nivel relativamente estable, pues provoca que existan esas dudas de ¿será que Paddy Pimblett, llevando el estilo de vida que tiene y sobre todo la manera de comer que tiene, puede llegar en algún momento a tener ciertos problemas dando un corte de peso? O, pues al fin y al cabo, tendría que subir de categoría. Entonces ahí es donde uno se pone a preguntar, bueno, si el tipo le queda un corto periodo de tiempo, por lo menos pues mientras lo que se plantea de que en un futuro el hecho de no cortar peso, no hacerlo de manera adecuada, no tener un régimen con respecto al peso, si en un futuro eso lo llega a afectar, uno tiene que preguntar primero, ¿será que durante el corto periodo de tiempo que tiene puede llegar a alcanzar algo grande dentro de la edición de la 155 o va a tener que irse a una edición completamente nueva a la cual el tipo pues la verdad es que no ha competido a básicamente darse el tope a tope contra los mejores en el mundo, porque pues también a ver, pasar de la 155 a la 170 es una cosa particular, porque pues digamos si son 15 libras, pero pues son 15 libras y son tipos que ya en la edición de la 170 pesan 200, 210. En algunos casos, por ejemplo, Kamaru Usman, el tipo del día de las peleas va cargadísimo, pero va con todo y con todo esto. O sea, el tipo da el pesaje y puede perfectamente ganar unas 30 libras después. Exagerando un poquito los números, pero pues ni tampoco tan exagerado. Y pues obviamente el tipo de pelea es distinto, el aguante es diferente, la pega es diferente y por eso pues de alguna manera como uno se replantea totalmente lo que tiene que ocurrir. Por ejemplo, el mismo caso que pasa con Paulo Costa. El tipo es un animal con ropa que es gigante, pesa 200 libras casi y él pelea en la 185, por lo cual tiene que haber un corte de peso. Pero la última vez, cuando pues hubo todo ese problema con Marvin Vettori que al final no se sabía si iban a dar el peso, si no iba a dar el peso, se terminó pactando una pelea no en las 285 como normalmente debería ser, si no estoy mal, primero se pactó en las 195 y después creo que incluso llegó a pactar en las 205 libras. Pero pues por ser, no por ser una categoría, sino porque pues para que pudieran dar algún tipo de peso. Y sí se veía que Paulo Costa peleando a las 205 libras, haciendo la comparación con los otros de la división, se iba a ver muy pequeño y iba a tenerla complicada. Aunque, pues cada peleador es diferente y cada cuerpo reacciona distinto, pero pues por lo menos haciendo ese paralelismo y esa analogía, pues de alguna manera uno puede pensar que una cosa es Paddy Pimblett ahora que está creciendo, que relativamente está joven, porque el tipo creo que tiene, si no estoy mal, 25, 26 años. Una cosa es ahora cuando pues está todo energético y demás, y otra es más adelante cuando ya empiece ese declive, que al final es normal en todos los peleadores, pero que empiece ese declive bueno, ¿será que puede dar el peso? ¿Será que eso le afecta de alguna manera las habilidades dentro del octágono? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y es cuando se empiezan a preguntar todo este tema de las dudas de al final, ¿será que sí fue buena idea no seguir un régimen de pesaje y al final ser profesional en ese sentido? Pero, pues eso al fin y al cabo nos lo vamos a dar cuenta por ahí en 2, 3, 4 años cuando ya Paddy Pimblett, pues digamos, tenga más alcance, tenga más recorrido dentro de la compañía y al final pues ver si durante los 4 o 5 años Paddy Pimblett, que yo creo que sí, pero pues para ver si sigue teniendo el mismo tipo de relevancia que hoy en día tiene dentro de la compañía o que por lo menos está ganando dentro de la organización. Pero por el momento yo creo que es un caso particular porque es que, como te digo, es de los pocos luchadores o de los pocos peleadores que se descuidan tanto con el peso hasta el punto de parecer, pues no obeso, pero sí estar gordito en competencia, o en, por lo menos en periodo de competencia, digámoslo así. Y es curioso ver cómo alguien de esas características puede llegar a, primero, cortar el peso que corta, porque pues después en la hora, al momento de pelear, el tipo baja, o por lo menos hasta ahora, ha ido limpio, ha ido seco, 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 seco. Pero pues como te digo, vamos a ver si en un futuro se mantiene esa cuestión o si al final eso evoluciona en algo negativo para él. Pero por el momento, sigamos disfrutando de Parry de Barry a ver qué sale. Y al final también es un hype train, un tren del hype, que toca ver si al final sí va a ir a buen rumbo, va a terminar con muchos otros, como el propio Johnny Walker en su momento, como, bueno, Hansard todavía, yo creo que se solidificó, pero pues otros trenes del hype que se descarrilaron completamente. Pero pues por ahora va bien la cosa. Incluso ahorita tiene una pelea, no estoy seguro si es en este mes o en el siguiente, creo que es en julio, cuando se supone que tiene que pelear contra otro tipo que ahí viene haciendo sus cositas, pero pues tocará esperar a ver.